avanzar más rápido. Ya, ¿a qué se refiere transferencia de carga axial? A cómo funciona el pilote con el suelo, ¿ya? ¿Cuál es su comportamiento? Ustedes recordarán que en fundaciones 1, ya en mecánica de suelos 1 también, se lleva en lo que es fundaciones superficiales y se define su comportamiento definiendo que el suelo a través de la transferencia de la carga que soporta la fundación se comporta de esta manera hasta un cierto punto donde falla, ¿no? Esta es una falla general al corte del suelo. Esta es una falla local falla al corte local del suelo. Es una falla por punzonamiento, ¿no? Eso es lo que se explica en fundaciones 1 para determinar el comportamiento de la interacción suelo-estructura, ¿ya? De las fundaciones. Acá en este punto, la transferencia de carga axial se refiere a cómo transmite, cómo soporta el pilote la carga que va a soportar, ¿ya? Y esto tiene que ver con el suelo, ¿ya? Dependiendo del tipo de suelo que esté por debajo, se definen 3 tipos de pilotes, ¿ya? Según la configuración del suelo. Existen pilotes que por su longitud llegan hasta un suelo muy compacto o muy duro o llegan a la roca, ¿ya? En la profundidad se puede llegar a la roca. Entonces los pilotes hacen como que una columna que directamente transfieren la carga que soporta a este suelo compacto, a esta roca. Entonces, principalmente, el pilote trabaja por la punta, por la sección que está fundada sobre la roca competente, ¿ya? Entonces, estos son conocidos como pilotes de base. Aquí está. Trabaja por la punta, ¿ya? Hay otros pilotes que están en un estrato bastante grande que no se llega a tocar una roca competente, sino todo el estrato es un mismo tipo de suelo, ¿ya? Por lo tanto, aquí la principal fuerza es una fuerza de fricción que ocurre en las paredes del pilote y el suelo, ¿ya? Es una fuerza rozante, es una fuerza de corte, de fricción. Y este se llama fuste. Entonces, los pilotes que no están fundados en un suelo mucho más competente, su principal fuerza es el fuste. Es la fuerza friccionante, que se produce entre las paredes del pilote a lo largo de todo el pilote y el suelo circundante, ¿ya?
Y existen otros tipos de pilotes cuando se tienen ambas consideraciones, cuando se tienen un estrato en fuste, un pilote que trabaja también en fuste y en la punta, ¿ya? Entonces, estas dos fuerzas son las que se desarrolla en el pilote, ¿ya? Son la fuerza friccionante entre las paredes del pilote y el suelo, y la resistencia en la base. Entonces, ¿cómo funcionan estos pilotes ante una carga? Una carga axial. Kulhawi presenta el comportamiento de estos pilotes en esta gráfica. ¿Qué es lo que se tiene en esta gráfica? Se tiene un pilote. Y este pilote va a estar sometido a una carga progresivamente, para poder ir explicando qué es lo que pasa con el pilote. Se va a empezar con una pequeña carga y se va a ver que esta carga inicialmente esta carga va a estar soportado, inicialmente esta carga va a estar soportado por el fuste del pilote. ¿Ya? Va a ser una carga pequeña, ¿ya? Se va desarrollando el fuste del pilote desde la parte superior hasta la parte inferior. Como es una carga pequeña, el fuste, ¿ya? La capacidad de fuste, que lo vamos a denominar QS, ya con mayúscula, la resistencia al fuste, se desarrolla hasta igualar la carga. Entonces entra en equilibrio, ¿ya? Y el fuste, digamos que la carga ha sido relativamente pequeña y se ha desarrollado el fuste en la tercera parte del pilote, en la parte superior. Es decir, aquí se ha desarrollado el fuste del pilote y ya ha resistido esta carga. Entonces está en equilibrio. Si se va aumentando la carga, ¿ya? Que esa carga sea mucho más fuerte, lo que va a pasar es que el pilote va a empezar a desarrollar a mayor profundidad el fuste hasta soportar toda la carga, ¿ya? Y esto demuestra esta gráfica, ¿ya? De la carga que estamos impartiendo, y a lo largo de la profundidad las fuerzas que se van desarrollando, que van aportando para soportar esta carga. Entonces, inicialmente se ve el aporte de los estratos que están en la parte superior, sobre todo el fuste, y a medida que va empezando a ganar más fuerza la carga que soporta, el fuste se va desarrollando casi en toda la profundidad, hasta que llega un punto, en el que todo el pilote está aportando con la fuerza del fuste para soportar la carga, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en una gráfica de la carga que estamos colocando versus el desplazamiento que se mide en la parte superior del pilote? ¿Ya?
Recordemos que estas estructuras están enterradas y nosotros solamente podemos estar acá. Y lo único visible para nosotros es la deformación que ocurre en la parte superior del pilote, ¿ya? Entonces, a medida de que hemos ido aumentando la carga, ya la carga ¿sí? Hemos ido midiendo cuánto se ha ido deformando, desplazamiento, la parte superior del pilote con respecto a un punto fijo. Ya empezó ahí y se ha ido deformando el pilote, se ha ido hundiendo el pilote. Entonces lo que se ve es que producto del fuste, es que se ha deformado hasta cierto punto, cuando ya todo el fuste ha sido desarrollado en todo el pilote, cuando ha llegado a una cierta carga, ¿ya? A partir de ahí, el fuste no tiene, ese es su límite superior. Y a partir de ahí, ya empieza a resistir una fuerza residual, ¿ya? Es decir, ya ha llegado a su máxima resistencia y de ahí baja un poco. Esto hay que pensarlo como una gráfica de corte directo, de resistencia al corte de mecánica de suelos 1. ¿Ya? Aquí está. Una gráfica de resistencia clásica de suelos tipo 1, suelos tipo 2. Aquí está. ¿No? Donde la fricción que se mide llega a un máximo y de ahí desciende, ¿ya? Pero esto pensado en pilotes. Ya he pensado en este tipo de estructuras. ¿Ya? Entonces, poco a poco, a medida que se iba acercando a este punto, empezaba ya a trabajar lo que es ya la resistencia en la punta. Entonces, la resistencia en la punta empezaba a trabajar ya cuando el fuste llegaba a su máximo y a medida que va aumentando mucho más la carga, ya el fuste tiene una resistencia casi constante, ya no aumenta o disminuye un poco, y directamente la resistencia en la punta va soportando la carga adicional, el incremento de carga va a ir soportándose
por la punta. Ya de tal manera que esta gráfica se ve que para soportar más carga, sigue soportando lo máximo en la carga del fuste y empieza a soportar más con la carga en la base. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasa con la deformación? La deformación en un principio es pequeño es una deformación despreciable, pequeña, pero que va incrementándose a medida que la carga va aumentando y la deformación es progresiva a medida que la carga aumenta. ¿Ya? De tal manera que la deformación del pilote que se ve es una combinación de la deformación que ocurre con el fuste y la punta. Ya, y va aumentando, aumentando. ¿Qué es lo que define Kohlhawy? Kohlhawy dice que la carga máxima que típicamente la resistencia al fuste, toda la resistencia al fuste, se desarrolla en una deformación vertical, de media pulgada, de 12.7 milímetros. Nosotros podemos deformar o aplastar, inducir a que el pilote se desplace media pulgada hacia abajo, es que estamos desarrollando todo el fuste en todo el pilote, ¿ya? Si pasamos esa deformación es que todo el pilote ya se ha deformado, ya no se ha deformado, sino se ha desarrollado la fuerza del fuste. Y luego, el desplazamiento necesario para la resistencia máxima de la base varía, pero algunas investigaciones sugieren que la resistencia máxima alcanzada del desplazamiento equivale a un 4 al 5% del diámetro del pilote en suelos cohesivos o rocas y alrededor del 10% del diámetro para suelos no cohesivos. La máxima resistencia de la base es alcanzada con un desplazamiento del 5% del diámetro del pilote para arcillas, para suelos no cohesivos o rocas y 10% del diámetro para suelos cohesivos. Para suelos no cohesivos, para suelos cohesivos es 5%. ¿Qué es lo que se puede ver de este comportamiento? Se observa que para desarrollar todo el fuste en el pilote se necesita un pequeño desplazamiento que no depende del diámetro.
Pueden ser diámetros de 30, de 50, de 60, de 80, de 1 metro, de 2 metros. Cualquier tipo de diámetro de pilote, si se desplaza media pulgada, es que se está asegurando que todo el fuste a lo largo del pilote se desarrolle. En cambio, para desarrollar toda la fuerza de la base, de la resistencia en la base, se necesita un 5% del diámetro, un desplazamiento del 5% del diámetro para suelos cohesivos, para pilotes fundados en suelos cohesivos, y 10% del diámetro para pilotes fundados en suelos no cohesivos, es decir, en arenas. Esto muestra que la resistencia a la base depende del diámetro, y que se necesita un desplazamiento grande. Si pensamos en un pilote de 1 metro, estaríamos pensando que se tiene que desplazar, si fuera en suelos no cohesivos, el 10% del diámetro, es decir, 10 centímetros, 100 milímetros, ¿ya? Para desarrollar la resistencia en la base, para desarrollar la máxima resistencia en la base. Deformaciones más allá del 10% ya se consideran falla del pilote. Un pilote ha fallado cuando supera el 10% del diámetro del pilote. ¿Se entiende alguna pregunta con respecto a esto? Entonces, el pilote trabaja con dos fuerzas, el fuste y la base. ¿Cómo calcular el fuste y la base? Tomando en cuenta este comportamiento. Primero vamos a definir que el pilote tiene una resistencia en la base, producto de que está fundado, sobre un suelo en la profundidad, ¿ya? Entonces, el área de contacto tiene que ver con la resistencia en la base. Entonces, la capacidad por la base del pilote, que es QB, B de base, del inglés, de la base de la fundación, es igual al área de la base, al área de contacto que tiene con el suelo a nivel de fundación, multiplicado por la resistencia unitaria en la base, que depende del suelo. Ya en unidades, el área la manejamos en metros cuadrados y la resistencia unitaria en la base la manejamos en kilopascales. Kilopascales por metro cuadrado nos da que la resistencia en la base es una fuerza, kilonewtons. ¿Ya? Entonces, el área es conocido porque nosotros estamos construyendo este pilote. Entonces, si lo construimos de diámetro de 1,20, su área es... ¿cuánto es el área? Es pi por diámetro al cuadrado entre 4. 1.13 metros cuadrados. Ese es el área de un pilote
de diámetro 1,20. Es el área de contacto en la base, multiplicado por la resistencia unitaria en la base, que depende de qué tipo de suelo está por debajo del pilote, porque ese suelo por debajo va a soportar la base del pilote. ¿Ya? Para el fuste se tiene esta ecuación, que es todas las fuerzas que se desarrollan en el pilote a lo largo del pilote. Y a lo largo del pilote, el pilote puede atravesar arena, puede atravesar arcilla, puede atravesar suelos gravosos, puede atravesar suelos limosos, ¿ya? O sea, distintos tipos de suelo. Y cada uno de estos suelos va a desarrollar un fuste acorde a las propiedades de resistencia de cada uno de estos suelos. Entonces, acá la fórmula para poder calcular cuánto es la resistencia al fuste, en estas estructuras es una sumatoria, ¿ya? Una sumatoria de pi por el diámetro, que eso sería el perímetro del pilote, pi por el diámetro del perímetro, por el diámetro, multiplicado por la sumatoria, ¿ya?, de los estratos que están a lo largo de todo el pilote, los estratos que intervienen en el pilote, de espesores, los espesores de cada estrato, por las resistencias unitarias al fuste. ¿Ya? El estrato 1 tiene su espesor 1 y su propia resistencia unitaria al fuste. ¿Ya? Su espesor 1 va a definir que al multiplicarse por el perímetro, el área que estamos calculando es el área de contacto que tiene el pilote con el estrato 1, que se multiplica por la resistencia al fuste unitaria del estrato 1, más el espesor del estrato 2 multiplicado por la resistencia unitaria al fuste del estrato 2, más el espesor del estrato 3 por su resistencia unitaria al fuste, más la resistencia, el espesor del estrato 4 por la resistencia unitaria al fuste del estrato 4. ¿No? Entonces, en dimensiones, pi es sin unidades, el diámetro está en metros, todos los espesores en metros y las resistencias unitarias al fuste en kilopascal. De tal manera que es
metros al cuadrado por kilopascales, la resistencia del fuste en kilonewtons, como una sumatoria de todos los fustes que se desarrollan a lo largo de todo el pilote. ¿Ya? Estas son las ecuaciones que gobiernan la resistencia en los pilotes. Ya no son ecuaciones con diferenciales, con integrales, con logaritmos, ¿no? Es una sumatoria y en la resistencia en la base es una multiplicación de área por resistencia para que nos dé fuerza. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Inge, una consultita. No sé si ¿Sí? podría refrescarnos cómo se calcula la resistencia unitaria. Ya. Como pueden ver, estas ecuaciones son tan sencillas que el área y las dimensiones son conocidas. O sea, uno define, yo voy a construir un pilote de 1 metro. Entonces, mi área es 1.13 metros cuadrados y el perímetro es pi por el diámetro por sus espesores. El problema aquí es cuál es el valor de la resistencia unitaria al fuste para cada estrato y cuál es el valor de la resistencia unitaria en la base. Ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda la historia se han hecho estudios y son rangos, ¿ya? Son métodos que se han desarrollado para poder encontrar ese valor. En pilotes perforados vaciados en sitio, ¿ya? Recordemos que hemos visto que los pilotes se dividen en 4 grandes grupos. Pilotes hincados, pilotes perforados vaciados in situ, pilotes barrenados, micropilotes y otros tipos de pilotes. Entonces, para pilotes perforados vaciados en sitio, que son los pilotes más conocidos y usados en Bolivia, existen estos métodos para calcular la resistencia unitaria al fuste y la resistencia unitaria en la base, que son la base para calcular la capacidad del pilote. Se tienen 3 grupos grandes. Análisis basados en las propiedades del suelo, cuando nosotros tenemos que este suelo tiene cohesión, ángulo de fricción, sin importar de dónde ha salido. O sea, si alguien les dice, o si hay un estudio que dice, estos estratos tienen tal cohesión, tal ángulo de fricción, pues nosotros usamos el método cohesivo alfa de O'Neill and Rees o el método no cohesivo beta también de O'Neill and Rees. Si se tiene resultados del ensayo SPT, se puede utilizar los métodos de Aoki, Belloso, Meyer-Hoppe, de Core, O'Neill and Rees, método Schaff del 98, para poder determinar cuánto es la resistencia unitaria al fuste y la resistencia unitaria en la base, dependiendo de las características de los estratos. Si nosotros tenemos un resultado del método CPT, se pueden utilizar los métodos Aoki, Belloso, Schmerman, Nottingham, Paulus and Davis, el método LCPC, Price and Wald, el método Politécnico de Torino, Slami, Felenius, Takesu, podemos usar con los resultados del CPT. También hay otros métodos con los resultados del DMT y del presurímetro, del PMT. Son esos basados en campo, si tienen resultados de ensayos de campo. Y hay otros métodos que, bueno, como estos métodos pueden variar de lugar a lugar, como el suelo puede tener diferentes configuraciones en un mismo suelo, en una misma área, a veces se hace mucho más fácil decir ya, no estoy seguro de qué método utilizar acá, ni estoy seguro de las propiedades que están en el suelo. Lo mejor será
construir un pilote, digamos, si yo quiero usar pilotes de 60 centímetros, de 10 metros de profundidad, construir un pilote y hacer este ejercicio. Darle una carga, medir la deformación y medir esta gráfica. Medirla, carga, deformación. Con el resultado de carga, deformación, yo voy a interpretar cuánto es la capacidad del suelo. Cuánto ha sido la suma del fuste más la base. Cuánto ha sido. Y de ahí podría inferir cuánto es la resistencia unitaria al fuste y la resistencia unitaria a la base, pero al final mi objetivo es saber cuánto resiste en total el pilote. Entonces, directamente, yo mido cuánto resiste el pilote. Pero para poder medir, el resultado sería una gráfica de carga versus deformación. Y existen varios métodos de interpretación de cuánto es la capacidad del pilote en función de una prueba de carga. Y los métodos son de fluencia, Hansen 80%, Hansen 90%, Chin-Conder, Davison, Ver, Chen-New, Decorn. ¿Ya? Pero esto les aclaro, y esto hay que recalcar y resaltar, estos métodos son para pilotes vaciados en sitio. Para uno de cuatro grandes grupos, uno de 5 grandes grupos de pilotes de funciones profundas. Para pilotes hincados existen otros métodos exclusivamente para pilotes hincados. Y aquí hay que diferenciar grandemente estos métodos de otros métodos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en Bolivia existe la costumbre, ya la mala costumbre y la experiencia de agarrar un método que diga, de diseño de fundaciones profundas, listo, fuste, base, este pilote resiste tanto, sin haber revisado de que ese método mencione o revisar la bibliografía de decir, ese método ha sido desarrollado para pilotes hincados. Y nosotros, al construyamos un pilote perforado vaciado in situ. Entonces, ese problema es el que hay que evitar y hay que tener claro. Aquí les recalco nuevamente. Yo he visto en la inscripción de Funda, ¿dónde está? Claro. Método Coy y Castelo, ¿ya? El método Coy y Castelo. Ese método de Coy y Castelo es un método para pilotes hincados, ¿ya? Y no se aclara aquí, en realidad no lo he leído, pero no se aclara que es para métodos hincados. Cuidado que ustedes estén usando fórmulas para pilotes hincados, y luego estén construyendo pilotes perforados vaciados in situ, y luego se les caiga la estructura. ¿Por qué? Porque pilotes hincados tiene su metodología y sus fórmulas. Usualmente, comparado un pilote hincado con un pilote perforado vacío in situ, el pilote hincado es el que este método es.
Este es. Acá. La resistencia a fricción en arcillas, el método lambda. Inca de pilote. Esto es para pilotes hincados. ¿Ya? Este método es para pilotes hincados. Este método alfa, no menciona aquí, pero este método alfa es... Este es para pilotes perforados vaciados in situ. Pero esto es 0,5 a 1. Aquí lo mezcla, es que no está bien. Está Pericastedo. Este es, por ejemplo, este es, para mí es método, por ejemplo, es para pilotes hincados. ¿Por qué? Porque aquí dice pilotes de madera, pilotes metálicos. Por el método constructivo, pilotes perforados in situ no puede ser metálico o de madera. Este método es para pilotes hincados, ¿ya? Entonces, no está bien esto. No está claro. O sea, pues uno puede agarrar y decir, utilizo este y no está bien. No me gusta. En algún lado he visto Colicastedo y ya me preocupé porque no está bien. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a repasar es los métodos para pilotes perforados vaciados in situ. ¿Por qué pilotes perforados vaciados in situ? Porque en Bolivia el método más común es pilotes perforados vaciados in situ. Es más, también los pilotes CPA pueden ser considerados, y en realidad son considerados, un tipo de pilote perforado vaciados in situ. Por lo tanto, las ecuaciones que se utilizan para pilotes perforados vaciados in situ también sirven para pilotes barrenados, tipo CPA. ¿Ya? Entonces, aprendiendo estos métodos, claramente nos van a servir para 2 de 5 grupos de pilotes perforados de fundaciones profundas. ¿Se entiende? Ya. Estudien este documento. Ya, esta parte de factores de seguridad, bueno, lo vamos a dejar. El día jueves vamos a ver, ya. Estos artículos, ya, que están separados por temas, es con base a un proyecto que se hizo en el nudo viario Beijing, ya. En etapa de construcción, este proyecto tuvo la ejecución de unos 65 pilotes de 1,20 metros de diámetro, de 30 metros de profundidad. Y para asegurar esa construcción, lo que se hizo fue un pilote exclusivo denominado P23, de la pila 2, el pilote número 3. Se ha construido un pilote, ya, se ha construido un pilote. Este pilote. Y en el lugar donde se ha construido este pilote se ha hecho un estudio geotécnico detallado. Se sabe exactamente qué tipo de suelos hay, qué nivel freático se tuvo, qué propiedades de resistencia promedio se obtuvieron.
Y sobre este pilote de 1,20 metros de diámetro, de 20 metros de profundidad, se ha realizado una prueba de carga, de tal manera que este proyecto de grado ha permitido aplicar los métodos de cálculo teórico a partir de propiedades de suelo, a partir de ensayos de SPT, a partir de ensayos de CPTU, y también ha permitido interpretar los resultados de la prueba de carga para determinar la carga última y la comparación de los métodos entre las propiedades del suelo y la carga última, de tal manera que se ha realizado un ensayo completo, ¿ya? Por eso es que vamos a tomarlo como un caso de estudio, de manera de revisar los métodos y aplicarlos a un caso de estudio. También hay documentos complementarios. ¿Ya? Que pueden estar leyendo, ¿ya? El día jueves vamos a continuar, por favor. Tenemos una reunión de acreditación. Estamos en proceso de acreditación. Voy a compartir un momento. Muy buenas a todos. Mi nombre es Gerardo Quiroga.